Amén, muy buena tarde para todos, bienvenidos, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? Gracias Carolina y gracias a todos por la puntualidad. Bueno, Meet, estamos en Meet. Meet nos da una hora para tener nuestra clase, después de eso hay que renovar el link. La idea es que como la lección de hoy tiene como base solamente dos versículos, que es el versículo 16 y el versículo 17, entonces, la clase de hoy demore una hora máximo hasta las 7 para no tener problema con el Meet. Estamos mirando cómo compramos una cuenta de Meet. Yo creo que es lo mejor. Y yo creo que Meet es mejor que Skype, aunque pues Skype no tiene ningún tipo de costo, de cobro, pero yo creo que Meet nos permite ser un poquito más organizados y un poquito más consecuentes con el orden y la decencia que nosotros profesamos. Bienvenidos entonces todos a esta lección. Esta es la última lección de la introducción. Esta es la última lección de la introducción. Se llama el tema de la carta. Quiere decir que ya dentro de 8 días ya entramos en una unidad. Hoy terminamos la introducción. 7 lecciones hablando o desarrollando la introducción. Impresionante. Este es el Romanos más exhaustivo, más profundo que he dictado durante estas más de 2 décadas al servicio del Señor Jesucristo. Este curso se ha dictado muchísimas veces porque es el Evangelio, ¿no? Pero así de esa manera tan exhaustiva, yo creo que dese cuenta usted, 7 lecciones, lo cual quiere decir como mes y medio más o menos, hablando solamente de la introducción, y la introducción son 17 versículos. ¿Cuál es el título que tiene que estar ahí en su cuaderno? Tiene que estar el título siguiente: el tema de la carta, versículos 16-17, Romanos, introducción, parte 7. Bienvenidos todos. Ubíquese por favor, Romanos capítulo 1, versículos 16 y 17. Me avisa cuando ya sea tan amable, a través del chat lo puede hacer. Usted me indica y comenzamos la lectura. Vamos a estar en esos dos versículos. Sí, esa es la base de la lección de hoy. Ok, muy bien, listo. Romanos 1, 16, 17 dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Versículo 17: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Estos dos versículos, que a propósito son tarea. Entonces de una vez los dejamos ahí en el chat como tarea. Escríbalo ahí usted en su cuaderno, por favor, tarea, versículo 16 y 17. 16 y 17. Bueno, eso quiere decir que dentro de 8 días usted tiene que presentar de memoria los versículos 1, 2, 3, 4, 5, los versículos 8 y 9 y los versículos 16 y 17. O sea, 9 versículos en total. ¿Por qué decimos dentro de 8 días? Porque dentro de 8 días es la primera evaluación. Recuerde que una de las condiciones es presentar evaluaciones. Una de las condiciones es memorizar versículos. Una de las condiciones para dictar este curso, que se ha dictado muchas veces, pero para volverlo a dictar, es precisamente que nos pongamos en modo juicioso, presentando tareas y memorizando. Entonces, dentro de 8 días tenemos evaluación. Entonces, dentro de 8 días, usted va a tener que activar su micrófono y presentar los versículos de memoria. Espero que esto no saque corriendo a nadie, ¿no? Porque ya más de uno ha salido corriendo. Si usted lo nota, al principio hay una emoción ahí, toda como medio cheveronga, pero al final usted sabe lo que queda de la emoción. De la emoción solamente queda quien realmente se compromete. Usted es el que realmente se ha comprometido, pues ya lleva 7 lecciones del curso. Yo digo, usted va a continuar, pero hágalo a conciencia. Qué miedo, qué pena, ¿sí? O qué tragedia va a ser memorizar unos versículos y presentarlos. Así se me olvida una partecita, entre todos colaboramos, no hay ningún problema. Recuerda, aquí falla o fracasa no el que se equivoca diciendo el versículo, sino el que no se atreve a decirlo. Ese es. Versículo 16. Porque no me avergüenzo del Evangelio. Esta primera frase se desprende del versículo anterior, que es el versículo 15. El versículo 15 dice: así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. ¿Qué quiere hacer Pablo? Ir a Roma. ¿A qué quiere ir? No de paseo, aunque es rico pasear.
pero no de paseo, porque la principal labor del cristiano es el servicio. Pablo, siervo de Jesucristo, ¿no? Entonces, qué rico ir a un lugar, qué rico conocer, qué rico la naturaleza, qué rico una cosa a la otra, pero nosotros siempre estamos en misión. Y al estar siempre en misión, pues disfrutamos del paraje, pero no se nos olvide que lo principal que tenemos que hacer por donde nosotros vamos es predicar el Evangelio. Entonces el apóstol Pablo quiere ir a Roma, la capital del imperio en ese entonces, y quiere ir ¿a qué? Quiere ir a predicar, a eso quiere ir, a predicar, ¿no? Entonces quiere ir a predicar. ¿Por qué va a ir a predicar allá? Versículo 16, porque no me avergüenzo del Evangelio. Ahí usted une las dos frases. ¿Qué quiere decir? Para que nos entendamos claramente. La manera o la forma de demostrar que yo no me avergüenzo del Evangelio es hablando del Evangelio. Creo que se sobreentiende, ¿no? Cuando a mí me da pena algo, yo de eso ni hablo. Cuando a mí me avergüenza algo, yo eso no lo muestro, porque no ve que eso me avergüenza. ¿Para qué vamos a hablar de cosas que apenan? ¿Para qué vamos a hablar de cosas que avergüenzan? El apóstol Pablo dice, porque yo no me avergüenzo del Evangelio. Por eso, versículo 15, por eso cuando vaya a Roma voy a hablar del Evangelio. En la actualidad, lastimosamente, tenemos a muchos cristianos, y es un muy alto porcentaje de cristianos que no hablan del Evangelio, profesan la fe en Jesucristo, dicen creer en Cristo, ¿sí? Dicen confiar en la palabra de Dios, pero no comunican la palabra de Dios. No hablan del Evangelio. ¿Eso está demostrando qué? Eso está demostrando, por más que el individuo se autojustifique, lo que está demostrando es que el individuo se apena, se avergüenza. ¿De qué? Del Evangelio. Ahora, si a mí me causa vergüenza el Evangelio, si a mí me causa pena el Evangelio, ¿en qué condición espiritual yo me encuentro? A continuación se van a dar unas razones del por qué muchos se avergüenzan del Evangelio. Pero comencemos por ahí. Si a mí me da pena el Evangelio, ¿y cómo demuestro la pena? Porque no hablo, no comunico, yo no predico, yo tengo que hablar por donde vaya. Cada vez que me pregunten, yo tengo que estar listo para presentar razón de la fe que yo tengo. Es con razones, es con argumentos. Alguno va a decir, no me siento preparado. No, esa no es la razón. Alguno va a decir, yo tengo poquito conocimiento. Esa no es la razón. Recuerde usted el principio bíblico. Lo que tengo, te doy, así sea poquito. Y no me diga que usted tiene poquito. No tiene poquito, tiene mucho. Si al menos tiene los fundamentos, las bases de lo que es el Evangelio, imagínese, tiene el fundamento para sobre ese fundamento edificar toda una casa, todo un edificio, bueno, en fin, toda una estructura inmensa, porque tiene la base que es el Evangelio. El tema es, vuelvo y repito, si yo no estoy hablando, si yo no estoy abriendo la boca, si no estoy comunicando la palabra de Dios, eso quiere decir que a mí me da pena. Y si me da pena el Evangelio, me está dando pena aquel que es el tema del Evangelio. ¿Quién es el tema del Evangelio? Versículo 3, que usted lo sabe de memoria, primera frase. Acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Si a mí me da pena el Evangelio, a mí me da pena Jesucristo. Si a mí me avergüenza el Evangelio, a mí me avergüenza Jesucristo. ¿Cómo le parece esto? Dígamelo. Reaccione, por favor, deme alguna respuesta. ¿Cómo le parece eso? Yo no hablo el Evangelio porque realmente me da pena. Yo no hablo el Evangelio porque realmente me avergüenza. No solamente el Evangelio, sino quién es el tema del Evangelio, que es Jesucristo. ¿Me da pena Jesucristo? ¿Cómo es posible? Me avergüenza Jesucristo, pero ¿cómo es posible? Él murió desnudo en una cruz por mí. Tuvo que morir 100% a su pena. Si Él pasó por la pena y pasó por la vergüenza por mí, ¿cómo es que a mí me va a dar pena, me va a dar vergüenza hablar de Él en público? ¿Estamos claros con esto? Yo sigo esperando su respuesta, ¿no? Recuerde que es condición. Si hay 19 personas conectadas, al menos yo espero unas 15 respuestas, por favor. Ahí estoy esperando su respuesta. Gracias. Ok, muchas gracias. Muy amables. Muy amables. Muy amables. Sí, es una total ingratitud. Ok, muy bien. Repetimos nosotros el argumento. ¿Sí? Yo voy a Roma. ¿A qué? A predicar el Evangelio. ¿Por qué por donde voy a predicar el Evangelio?
Por donde voy, voy a predicar el evangelio porque a mí no me da pena o a mí no me avergüenza el evangelio. Romanos 1:16. Lo cual quiere decir que la manera de demostrar que a mí no me da pena, que a mí no me avergüenza el evangelio es hablando del evangelio. Si yo por donde voy no hablo del evangelio, eso quiere decir que por donde voy a mí me da pena, a mí me da vergüenza el evangelio. Y siendo claros, porque alguno creerá que el evangelio es solamente unas palabras, unos párrafos que están contenidos en la Biblia. No, el evangelio tiene un tema. El versículo 3 que usted ya lo conoce, frase inicial, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Si a mí me avergüenza el evangelio, me avergüenza el tema del evangelio. Y el tema del evangelio es Jesucristo. Eso quiere decir que no solamente me estoy avergonzando de una información como lo es el evangelio, sino que me estoy avergonzando es del Señor Jesucristo. Me está dando pena el Señor Jesucristo y eso lo demuestro al no hablar, al quedarme siempre con la boca cerrada, al no comunicar por donde voy las verdades de Dios que usted y yo ya conocemos o al menos estamos en el proceso de conocer. Eso, por lo tanto, no es solamente una deshonra con el evangelio y no solamente es una deshonra con Jesucristo, sino que es una deshonra con Dios Padre. ¿Por qué? Porque ¿a quién le pertenece el evangelio? Recuerde usted, la frase final del versículo 1 dice, apartado para el evangelio de Dios, apartado para el evangelio de Dios. ¿A quién le pertenece el evangelio? A Dios. Es una deshonra con el evangelio. Es una deshonra con Jesucristo. Es una deshonra con Dios Padre. Es una deshonra con el mismo Espíritu del Señor que nos fue dado para que nos convirtamos en testigos por donde quiera que nosotros vayamos. O sea que un cristiano que no habla es una deshonra completa. ¿Sí? Un cristiano que no habla, que no comunica lo que sabe, es una deshonra completa para la Trinidad. Es una deshonra completa para el Padre, para el Hijo y para el Espíritu Santo. Usted dirá, yo no sé mucho. Lo que sepa. Lo que yo tengo te doy, es un principio bíblico, lo que yo tengo doy. Yo no puedo enseñar más allá de lo que yo sé. Me toca esmerarme y esforzarme por cada día saber más. Pero mi conocimiento es reducido, por más que alguno diga, usted tiene un gran conocimiento, lo mismo dirán de usted. De usted lo han dicho muchas personas, que tiene un gran conocimiento. Aunque usted considera que su conocimiento no es tan grande, su conocimiento es en realidad pequeño. Lo mismo pasa conmigo. Hay gente que dice su conocimiento es muy amplio. Yo digo, mi conocimiento es pequeño. En realidad, frente a la Biblia, pues eso es una cosa infinita en cuanto al entendimiento y en cuanto al discernimiento. Pero lo que yo tengo, pues eso yo voy dando. Y en la medida en que yo vaya dando, el Espíritu de Dios me va dando más para que yo siga dando. Así es como funciona. No sé si alguno tiene en su cabeza de pronto que necesita tener todos los cartones y todas las graduaciones y todas las credenciales que lo acrediten mundanamente, secularmente para ir a predicar el evangelio. Pues yo no tengo ni la primera credencial, no tengo el primer cartón, no tengo el primer diploma, pero pues a esto me dedico desde hace más de 2 años, casi todos los días de mi vida, anunciando el evangelio. ¿Por qué? Porque no me da pena el evangelio, porque no me avergüenza el evangelio. Y las veces que me he quedado callado en algún lugar, hay que reconocer que es porque me ha dado pena, porque me ha dado vergüenza. Y eso es terrible, terrible. Es lo que entendemos en el versículo 16, porque no me avergüenzo del evangelio. Ahora a continuación pasa a explicar por qué no se avergüenza del evangelio. Dice, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación. ¿En dónde está empacado? ¿En dónde está almacenado? ¿En dónde está encapsulado el poder de Dios? El poder de Dios está almacenado, el poder de Dios está envasado, el poder de Dios está encapsulado en, responda ahí en el chat, por favor, muchas gracias. El versículo mismo lo dice, gracias. Aquí no me sale como en el Skype que usted está escribiendo, así que me toca creer, es por fe que usted está escribiendo. Muy bien. ¿Dónde? Ahí dice el versículo, ¿cierto? Excelente, Carolina, muy bien. Excelente, Diana, muy bien.
Excelente Marta León, excelente María Sánchez, excelente Marta Penagos, excelente Natalia, excelente Franci, excelente Liliana, excelente señora Zoila, excelente Marta Poveda, excelente Alison, muy bien. ¿Dónde está envasado, encapsulado o empacado el poder de Dios? En el Evangelio. Avergonzarme del Evangelio no solamente es avergonzarme del Evangelio, de Jesucristo, de Dios Padre, del Espíritu Santo, sino que también es avergonzarme del poder de Dios. Esto es una contradicción completamente, o sea, es una incoherencia mental abismal. ¿Por qué? Porque si yo me avergüenzo del poder de Dios, el poder de Dios no puede actuar a mi favor, y eso es lo que necesitamos, ¿o no? Lo que necesitamos nosotros es que el poder de Dios fluya a mi vida, ¿sí? Y toque todas las áreas de mi existencia. Yo dependo de ese fluir del poder de Dios sobre mi vida. Si el poder de Dios no fluye, yo estoy fregado. Si el poder de Dios no fluye, yo estoy estancado. Necesito que ese poder fluya. Pero el individuo que se avergüenza del Evangelio no entiende que se está avergonzando también del poder que lo puede rescatar. Porque el Evangelio no dice que el Evangelio tiene poder, note. Algunos dicen, la palabra tiene poder, eso no está en la Biblia. El Evangelio tiene poder, eso no está en la Biblia, eso es antibíblico. No se invente cosas que no están en la Biblia. Aquí no dice que el Evangelio tiene poder. Aquí dice que el Evangelio es el poder. Nótelo. No dice que el Evangelio tiene poder, porque si el Evangelio tiene poder, quiere decir que tiene algún grado de poder y el otro poder ¿dónde se encuentra? O sea, el resto del porcentaje del poder, ¿dónde se encontraría? No, es que el resto del porcentaje del poder y todo el porcentaje del poder se encuentra contenido dentro del Evangelio. O sea que el Evangelio no tiene poder. El Evangelio es la totalidad del poder. La palabra de Dios no tiene poder. La palabra de Dios es la totalidad del poder de Dios. Si yo honro el Evangelio, estoy honrando la totalidad del poder de Dios. Si yo amo el Evangelio, si yo creo en el Evangelio, estoy amando y creyendo la totalidad del poder de Dios. ¿Cuándo fue la última vez que usted dijo la palabra tiene poder? Pues ese día debimos habernos golpeado así con mucho amor los cachetes porque estamos diciendo cosas que no están en la Sagrada Escritura, eso no está en la Biblia. Y a veces es una maña que de pronto ya aprendimos desde el altar, se lo escuchamos a alguien y así se la repetimos a todo el mundo y todo el mundo la aprendió como si fuera doctrina, pero eso no es doctrina. El dogma es la Biblia, el dogma son los versículos y ningún versículo dice que la palabra de Dios tiene poder. Ningún versículo dice que el Evangelio tiene poder. Lo que sí dice, repito, es que el Evangelio es el poder de Dios. La palabra es el poder de Dios. El dabar, ¿se acuerda? Que significa desde el hebreo la palabra, pero no cualquier palabra, la palabra hablada. Ese es el poder de Dios. Por eso Pablo la quiere hablar en Roma. Él dijo en el versículo 15, en cuanto a mí pronto estoy a anunciaros. Anunciar es abrir la boca. Y si yo cojo el evangelio, agarro la palabra y la digo, ¿qué es eso? Un dabar desde el hebreo. Y eso es lo que realmente libera, desata el poder de Dios sobre mi vida. El tomar la palabra de Dios y hablarlo, lo está diciendo desde el capítulo 1. Es que el Ruaj, que es el Espíritu Santo, desde el hebreo Ruaj, el Neuma es del griego, el Paráclito, desde el griego también, o sea, el Espíritu Santo solamente actúa en función o en beneficio de respaldar o confirmar el Evangelio. Note usted la intimidad que hay, la relación íntima que hay entre el Espíritu de Dios y el Evangelio. El Espíritu de Dios dice, no respaldo, no confirmo nada que no sea el Evangelio. No hago señales, no hago milagros, no me muevo, no manifiesto mi poder si el Evangelio no está siendo predicado. Porque es el Evangelio el que contiene la totalidad del poder. Todo el poder del Espíritu Santo se concentra en el Evangelio. Todo el poder del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo es omnipotente, ¿no? El Espíritu de Dios me hizo, el soplo del omnipotente me dio vida, dice la Sagrada Escritura. El Espíritu Santo es omnipotente y toda su omnipotencia se concentra en lo que es el Evangelio. Si yo no conozco el Evangelio, su poder no puede obrar a mi favor. Por eso la gran inversión del creyente es conocer y conocer y conocer y conocer el Evangelio. Y nunca terminaré de conocerlo. Si alguien le dice, me la conozco desde el principio y hasta el final, me la conozco bien, no se la conoce. Me refiero a que a la Biblia. Yo me conozco el Evangelio de principio a fin, no lo conoce. ¿Cuántas veces he dictado la carta a los romanos desde el capítulo 1 hasta el capítulo 16? Ya ni me acuerdo. Y usted me pregunta a mí, ¿se la conoce a la perfección? Le digo, ¿cómo se le ocurre? No, señor, estamos hablando de la palabra de Dios. Tengo un grado de conocimiento
Y he visto el poder de Dios respaldando ese conocimiento, cuando se exhibe el conocimiento, cuando se anuncia el conocimiento. He visto al poder de Dios manifestándose. Pero que yo lo sepa todo, no. El que lo sabe todo es el Espíritu de Dios. Por eso de Él dependemos. Cuando Él venga, Él nos enseñará, dice Cristo. Él nos guiará, dice Cristo, y Él nos recordará, dice Cristo, y nos convertirá en testigos, dice Cristo. ¿Testigos de qué? Del Evangelio. Yo no puedo separar o divorciar al Espíritu Santo del Evangelio. El Espíritu Santo dice, sin el Evangelio no hay poder. Sin el Evangelio no hay manifestación de mi poder. Sin el Evangelio no hay milagros. Sin el Evangelio no hay señales. Así que me tocó meterme en el Evangelio. O en palabras de Pablo, frase final del versículo 1, apartarme para el Evangelio de Dios. Pablo entendió que el poder de Dios estaba en el Evangelio. Si el poder de Dios está allá, pues ese es el negocio socio. O sea, el negocio en términos espirituales. Por supuesto, ninguno me malentienda el léxico. El apóstol Pablo entendió, allá está el poder, ¿qué hago yo? Me aparto. Allá está el poder, ¿qué hago? Me separo. Allá está el poder, ¿qué hago? Me consagro a eso. Donde está el poder, yo tengo que estar concentrado porque necesito ese poder obrando en mi vida, y no solamente en mi vida, sino en la vida de las personas que me rodean. ¿Cuántos están hasta aquí de acuerdo conmigo? Manifiéstelo de alguna manera ahí en el chat. De acuerdo, muy bien. Puede decir de acuerdo, puede decir amén, puede decir así es. De hecho, dígalo en hebreo, en griego, en arameo, en mandarín, dígalo en chino, dígalo en japonés, dígalo en francés, dígalo en alemán, dígalo en ruso o en ucraniano, como quiera. Pero manifieste de alguna manera que está de acuerdo o que está en desacuerdo. Ya, punto. Si está en desacuerdo, entramos a un debate, pero pues hoy no se pudo porque estamos en la clase. Pero le prometo un debate y chéverísimo. Me encantan. Porque no me avergüenzo del Evangelio. ¿Por qué? Porque es poder de Dios. Ahora, ¿poder de Dios para qué? Poder de Dios para salvación. ¿Poder de Dios para qué? Para salvación. O sea que mire que ese poder es específico. Hace cosas específicas. La salvación, el término salvación, en el griego, es la palabra sozo. La primera con S, la segunda con Z. Así, tal cual, sozo. Y ese término, sozo, en el griego, significa salvación, pero no significa solamente salvación. Porque ese término sozo es lo que en el griego se conoce como un término inclusivo, que quiere decir que incluye un montón de términos más. O sea, dentro del término sozo o dentro del término salvación en el castellano, está incluida toda clase de liberación que el ser humano, que el creyente pueda llegar a necesitar. En realidad el término sozo, más que significar salvación, significa liberación. Desde ese punto de vista, pues, salvación es liberación. ¿Por qué? Porque el término salvación lo entendemos nosotros como ser rescatado de la condenación y ser llevado a la salvación. Es decir, que yo ya no voy al infierno, yo ya no voy al lago que arde con fuego y azufre, sino que ahora voy a la gloria del Señor. Eso es lo que entendemos por salvación, ¿cierto? Y eso es liberación, porque ¿de qué me está liberando? Me está liberando de la ira venidera, me está liberando de la ira eterna, me está liberando sozo, me está liberando del infierno, sozo, me está liberando del lago que arde con fuego y azufre, sozo, me está liberando de la condenación. Pero no significa solamente esa clase de liberación. También significa las demás clases de liberaciones que yo pueda estar necesitando. El Señor Jesucristo lo dijo claramente, Juan capítulo 8, versículo 32. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Siempre el Señor habló de liberación, libertad, liberación, libertad. Y al hablar de libertad estaba hablando de salvación. Pero al hablar de libertad estaba hablando de sozo. ¿Qué otras clases de liberación necesitamos nosotros? ¿Acaso no hay esclavitudes familiares? Sí. ¿Acaso no hay esclavitudes o yugos económicos? Sí. ¿Acaso no hay esclavitudes o yugos laborales? Sí. ¿Acaso no hay esclavitudes o yugos espirituales? Sí. ¿Acaso no hay esclavitudes o yugos físicos? Me refiero a la enfermedad, me refiero a la ruina, a la miseria, a la pobreza, a la escasez y todo eso. Sí. Entonces, ¿qué necesito yo cuando mi vida está llena de esos yugos? Cuando mi vida está estancada, yo necesito liberación, que mi vida se libere,
que mi vida se desate. O sea, necesito desde el griego sozo. Y lo que me da ese sozo, lo que me da esa libertad, es el poder de Dios que habita dentro del Evangelio, pero que se libera cuando yo conozco el Evangelio y cuando yo lo hablo. Eso es sumamente interesante, sumamente importante, porque no me funciona el Evangelio. No me funciona el Evangelio porque de pronto ni conozco el Evangelio. Porque del poder de Dios no se desprende ese poder o no se desata ese poder que cambia mi vida. Porque yo no estoy honrando, no estoy respetando el Evangelio como lo tengo que respetar. Yo creo que es sencillamente un sermoncito, una predicacioncita, una enseñanzacita. Se puede llamar así. Pero no es ninguna enseñanza pequeña, no es ninguna predicación pequeña, no es ningún sermón pequeño. Es nada más y nada menos que la exposición de la palabra de Dios. Es la exposición del Evangelio. Y si en ese momento de la exposición del Evangelio, claro, pues que me estén exponiendo el Evangelio primeramente, ¿no? Pero si yo sé que me están exponiendo el Evangelio, si yo prestara toda la atención como si fuera Dios mismo hablándome, porque en realidad es Dios mismo hablándome a través del Evangelio, créame que el poder de Dios fluiría a mi vida de una manera tan sencilla, de una manera tan fácil. Él mismo dijo que era fácil. Llevad mi yugo. Mi yugo es fácil. Ligera mi carga. Él dijo que era fácil, pero yo lo complico todo. Lo complico todo, ¿por qué? Lo complico todo porque no honro, porque no respeto el Evangelio. Porque entonces yo veo que el Evangelio como que no tiene poder. No sé quién sacó esa conclusión. Tuvo que haber sido el diablo o un hijo del diablo. ¿Quién sacó la conclusión de que el Evangelio no tenía poder? Entonces ya no predico el Evangelio. Entonces me pongo a predicar ¿qué? Me pongo a predicar lo que dice la Biblia. Filosofías, fábulas, cuentos, huecas sutilezas y en términos modernos, pues pura psicología, puro humanismo, puro marketing y puro mensaje mundano secular contemporáneo. Porque digo yo, es que el Evangelio tiene un mensaje desactualizado. ¿Cómo se le ocurre que el Evangelio va a tener un mensaje desactualizado si el Evangelio es la palabra de Dios? O sea que Dios está desactualizado. O sea que Dios tiene que pasar como por una formateada y tiene que actualizarse. Nunca, jamás nosotros lleguemos a pensar esas cosas. Dios es más actual que lo más actual. Porque no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación. Pero ¿a quién le funciona? Dese cuenta. Ahí dice, a todo aquel que ¿qué? A todo aquel que cree. Solamente le funciona al que cree. ¿Al que cree en qué? Pues devuélvase un poquito. Al que cree en el Evangelio. Pero ¿cómo va a creer en el Evangelio si ni conoce el Evangelio? ¿Cómo va a creer en el Evangelio si no se aparta, Romanos 1:1, para estudiar el Evangelio? ¿Cómo va a creer en el Evangelio si no, Romanos 1:15, no divulga, no profesa o no comunica el Evangelio? Hay varias formas que demuestran que yo estoy creyendo. Me estoy apartando para el Evangelio, lo estoy divulgando por donde voy. ¿Realmente mi santa obsesión es que todo el mundo conozca el Evangelio? Porque al conocer el Evangelio, Romanos 1:16, a la par que están conociendo, nada más y nada menos que el poder de Dios. Recuerde que la Sagrada Escritura dice que el reino de Dios no consiste en palabras, sino en qué, completa el versículo, sea tan amable. Eso es 1 Corintios capítulo 4, versículo 20. El Evangelio no consiste en palabras, sino en qué. Y es exactamente lo que dice Romanos capítulo 1, versículo 16. Responda por favor. Muchas gracias. El reino de Dios no consiste en palabras, sino en qué. Espero su respuesta, gracias. No sé corchar así de feo. Muy bien, Liliana, excelente. Bueno, y el resto, porque es que, a ver, 19 personas conectadas, al menos 18 respuestas, ¿cierto? Por supuesto, es que es condición. Recuerde que hay 3 condiciones para estar dentro de esta clase. 3 condiciones para estar dentro de la clase. Entonces, el reino de Dios no consiste en palabras, sino en qué? Sino en poder. Sino en poder. El evangelio, es que el evangelio es palabras. No, el evangelio es poder. ¿Poder? Sí. Se desata, se libera,
por medio de las palabras. Pero en realidad el evangelio es poder. 1 Corintios 4:20, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en qué, sino en poder. O como dice 1 Corintios 2:4-5, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Vuelve y dice, y lo dice en otro lado, que el evangelio no es palabras, el reino de Dios no consiste en palabras. O sea, yo no voy solamente a entretener a la gente con una predicación. No, no se trata de entretener a la gente con una clase. No se trata de que la gente diga, wow, qué destreza y cómo sabe. No, ese no es el propósito de la predicación del evangelio. El propósito de la predicación del evangelio es que a continuación o mientras que vamos exponiendo el evangelio se manifieste el poder del Espíritu Santo. Si no se manifiesta el poder del Espíritu Santo, yo no estoy predicando el evangelio. Si no se manifiesta el poder del Espíritu Santo, yo estoy echando cuentos. Si no se manifiesta el poder del Espíritu Santo, yo estoy contando fábulas, leyendas, mitos y leyendas. Si no se manifiesta el poder del Espíritu Santo, yo lo que en realidad estoy haciendo es engañando a las personas. Por eso siempre buscamos en nuestras reuniones, no solamente en el culto general, sino en las células, las buscamos, por eso los miércoles de gloria. Y por eso recalcamos en que la gente necesita alimentarse de la doctrina, pero necesita beber de la presencia del Espíritu Santo. Tiene que ser palabra y tiene que ser presencia. Si hubo palabra, pero no hubo presencia, si hubo palabra, pero no hubo manifestación del Espíritu Santo, o sea, ahí, como en Hechos 10, como en la casa de Cornelio, que dice que mientras que Pedro hablaba, pues la gente experimentaba el poder de Dios. Si usted está ahí sentado, pero no está siendo sacudido por el Espíritu de Dios, si usted está ahí sentado, pero no está siendo tocado, movido, lleno del Espíritu de Dios, apague y vámonos, porque esto no sirve para nada entonces. El reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. No me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación. Y le funciona ¿a quién? A todo aquel que cree, no importa quién sea. Al judío primeramente y también al griego. O sea, que no importa si es judío, no importa si es griego. Lo que importa es que crea. No importa si es niño, no importa si es adulto. Lo que importa es que crea. No importa si es hombre, no importa si es mujer. Lo que importa es que crea. No importa si es estrato 1 o estrato 6. Lo que importa es que crea. No importa si está ubicado en el norte o en el sur o en el occidente o en el oriente. Lo que importa es que crea. La única condición para que ese poder encapsulado en el evangelio se manifieste en su vida es que usted lo crea. ¿Quién lo cree? ¿Quién lo cree? Permita que el Espíritu de Dios lo lleve a la fe. ¿Quién lo cree? Lo cree. Gloria a Dios. Muy bien. Esa es la única condición. Freddy, pero es que yo no tengo estudio. ¿Cree? Eso es lo único importante. Freddy, yo tengo mucho estudio. Eso no cuenta. Lo que cuenta es que usted crea. Freddy, yo soy hombre. Eso no cuenta. Lo que cuenta es que crea. Freddy, la verdad yo no tengo mucha facilidad o capacidad mental como para acordarme, memorizar. Lo que importa es que crea. ¿Sí? Yo soy muy letrado. Tengo mucho denuedo. Mire cómo me expreso de bien. Eso no cuenta. Lo que cuenta es que crea. Yo no tengo mucha facilidad de palabra. Yo soy como Moisés. Se me dificulta el verbo. No importa, lo que importa es que crea. Es que la única condición es creerlo. Ahora, mire, en cosas tan simples y tan sencillas, usted manifiesta su fe, como por ejemplo, yo le acabo de preguntar, ¿quién lo cree? Y usted responde, ahí. Cosas tan sencillas, porque es que la fe no es complicada, la fe es sencilla. La fe crece no es de métodos complicados, la fe crece desde métodos sencillos. Dice Romanos 10:17, la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. O sea, quien lo creyera, hay que creerlo, que la fe crece cuando yo oigo la palabra. Pero ¿qué es lo que tengo que oír? Palabra, no mitos y leyendas, sino palabra. Evangelio, no mitos y leyendas y cuentos, sino evangelio. Eso es lo que yo tengo que escuchar. Usted tiene que exigirme a mí, exíjamelo, predíqueme el evangelio. No me eche cuentos, Freddy, predíqueme el evangelio. No me eche cuentos, deme doctrina, no me eche cuentos, aliménteme con la palabra de Dios. Eso se le tiene que exigir al predicador.
Así como el predicador le exige a la oveja responda y aporte y haga una cosa y la otra, pues es obvio que la oveja va a decir, pues entonces yo no voy a estar bajo el cuidado de una persona que no sea capaz de alimentarme con la doctrina, con el evangelio y de darme a beber la presencia del Espíritu Santo. Amén. Así tiene que ser. El versículo 17 dice, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela. ¿Qué es el evangelio? El evangelio es una revelación. Si usted tiene el evangelio, si usted conoce el evangelio, lo que usted tiene, lo que usted ha recibido es una revelación. Una revelación. ¿Una revelación de qué? Aquí dice, de la justicia de Dios. ¿Cómo así la justicia? Bueno, desde el griego, esa frase, la justicia de Dios se revela, quedaría más o menos así. Porque en el evangelio se clarifica, o en el evangelio uno entiende el método de Dios para hacerme justo. Le repito, porque en el evangelio se aclara o se enseña o se revela el método de Dios para hacerme justo o para hacerme inocente o para aceptarme ante su trono, para aceptarme en su presencia, o el método de Dios para quitar mi culpa, o el método de Dios para absolverme de todo lo que he hecho. Ya le di más de 5 definiciones, ¿no? Más de 5 explicaciones, aclaraciones. Porque en la Reina Valera 1960 dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela. ¿Y cómo así la justicia de Dios se revela? Justicia desde el punto de vista del Evangelio se refiere a dos cosas. Uno, la justicia, darle a cada uno lo que se merece, o sea, algo que arde con fuego y azufre. Pero en segundo lugar, el término justicia se refiere a hacer justo, o sea, a declarar inocente, o sea, a perdonar los pecados, o sea, a absolver de sus cargos, o sea, el método divino para conmigo, que estaba muerto en delitos y pecados, ahora darme vida y aceptarme en su presencia, como dice Efesios, acepto en el amado, para ahora adoptarme como un hijo suyo. Eso es lo que se explica en el Evangelio. De modo que aquí tenemos nosotros, usted dirá, entonces tenemos dos temas. El versículo 17 nos da un tema y el versículo 3 nos da otro tema. No, no tenemos dos temas. Es un solo tema. Porque el versículo 3 habla de una persona. ¿Qué persona? Su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Y el versículo 17 nos enseña lo que ese Hijo, el Señor Jesucristo, hizo, logró, alcanzó en la cruz. A través de su muerte en la cruz del Calvario, se establece o se implanta el método, el único método que existe, por medio del cual Dios me puede hacer justo, me puede declarar inocente, puede hacer algo en mi vida de tal manera que ahora me acepte en su presencia como su hijo amado. Y antes yo estaba muerto en delitos y pecados. O sea que lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario fue una cosa fenomenal. ¿Qué fue lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario desde el punto de vista legal, desde el punto de vista espiritual, desde el punto de vista jurídico? ¿Qué fue lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario desde el punto de vista de mis enfermedades, de mi miseria, de mi ruina? ¿Qué fue lo que Cristo hizo allí? Esto es exactamente lo que se explica en los demás capítulos de la carta a los Romanos. Aquí apenas se dice, Romanos capítulo 1, versículo 3. Mire, el evangelio trata de una persona, Jesucristo. Romanos 1, 17. Y lo que Jesucristo alcanzó. ¿Qué alcanza? Que solamente a través del Señor Jesucristo, por medio del Señor Jesucristo, Dios Padre me puede declarar justo. Solamente a través del Señor Jesucristo, Dios Padre me puede aceptar en su presencia. De lo contrario, si no es por medio del Señor Jesucristo, lastimosamente, yo tendré que seguir mi camino de condenación e ir a parar al infierno y al lago que arde con fuego y azufre. Es más, la primera unidad o el primer bloque que iniciamos nosotros dentro de 8 días se llama condenación. ¿De qué se habla en ese primer bloque? De eso, de la condenación, de que el hombre está muerto en delitos y pecados, de que la paga del pecado es la muerte. ¿De qué se habla ahí? De que
Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. ¿De qué se habla ahí? De infierno. ¿De qué se habla ahí? Del lago que arde con fuego y azufre. ¿Por causa de qué? De los pecados. Y todo se especifica, se explica, se aclara de una manera magistral. Porque eso es la carta a los Romanos, una carta magistral. Así que no se lo puede perder. En el Evangelio, la justicia de Dios se revela. ¿Y se revela por qué? Se revela por fe. Quiere decir que yo acepto lo que me están diciendo por fe. Y en la medida en que yo lo escucho y yo lo acepto, ese conocimiento engendra más fe. Porque dice por fe y para fe. Cada vez que se predica el Evangelio, yo recibo fe. Y en la medida en que yo acepto ese conocimiento del Evangelio, se va engendrando más fe. Lo recibo por fe y en la medida en que recibo, mi fe va creciendo. Por eso dice, por fe y para fe. Pero al mismo tiempo, yo lo recibo por fe y lo voy comunicando a otras personas. De modo que lo que yo voy recibiendo por fe amplía mi fe, pero al comunicárselo a otras personas, la fe de ellos se origina, la fe en ellos nace, crece, se multiplica y abunda. Por eso dice, por fe, mi fe, pero también para fe de los que me rodean. Cuando una persona ha recibido el Evangelio, no puede seguir siendo la misma. Si ha recibido verdaderamente el Evangelio, se convierte en un comunicador del Evangelio, en un difusor del Evangelio. No puede ser que tiene todo el Evangelio, pero no se lo diga a nadie. No, porque el Evangelio engendra fe. Y si engendra fe, la fe me mueve. Recuerde que la fe no es algo que yo creo que tengo allá internamente. La fe se muestra por las obras. De modo que si yo no tengo obras, si no estoy manifestando a través de mis obras lo que digo que creo, pues realmente no creo. Por eso, repito, el apóstol Pablo manifestaba su fe en el Evangelio. Versículo 1, apartándose para el Evangelio. Versículo 8, dando gracias. Versículo 9, orando. Versículo 15, yendo hasta donde le tocara para predicar el Evangelio. Pero hay algunos cristianos que no se incomodan para nada. Ellos están muy cómodos, ¿no? Ellos no han entendido lo que es el Evangelio. Están súper cómodos, entonces por eso no se apartan para el Evangelio. Versículo 1. Tampoco son personas agradecidas. Versículo 8. Tampoco son personas dedicadas a la oración. Versículo 9. Y tampoco son personas que se muevan o se desplacen a buscar al perdido hasta donde toque para predicar el Evangelio. No, ellos siempre revisan su agenda. Entonces miremos la agenda a ver si tengo tiempo para apartarme para el Evangelio. No tengo tiempo. Reviso mi agenda a ver si tengo tiempo para ser agradecido. No tengo tiempo. Reviso mi agenda a ver si tengo tiempo para orar. No tengo tiempo. Reviso mi agenda a ver si tengo tiempo para moverme, desplazarme de esa silla de conformismo en la cual me he sentado durante años para ir a predicar el Evangelio. Reviso la agenda. No tengo tiempo. Si no tiene tiempo ni para lo primero, ni para lo segundo, ni para lo tercero, ni para lo cuarto, realmente no está creyendo en el Evangelio. Porque la fe es una cosa que uno lo mueve. La fe no es lo que yo digo. La fe es lo que yo hago. La fe no es la que yo digo. Vamos a ganar el mundo. Parecemos Pinky y Cerebro ya. La fe no es lo que yo digo. La fe es lo que yo hago. Mira a un individuo lo que hace y usted dice, ay, hay fe. Mira a un individuo lo que no hace y usted dice, ay, no hay fe. Pero se la pasa alardeando de la gran fe que tiene. No tiene. O la tiene muy pequeña, muy chiquita, porque la fe no es lo que digo. La fe es lo que hago, según lo que enseña la Sagrada Escritura. Pablo se apartaba, había fe. Pablo era agradecido, había fe. Pablo oraba, había fe. Pablo se desplazaba, había fe. Pablo sobre los montes y collados iba, había fe. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la palabra de Dios, había fe. Pablo predicaba el Evangelio, había fe. ¿Y a quién le funciona el Evangelio? Al que cree, al judío primeramente y también al griego. Termina diciendo el versículo 17, lo leemos completo, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito. Quiere decir que esto tuvo su revelación primera en el Antiguo Testamento. Habacuc 2:4. Usted ya conoce ese versículo. Habacuc 2:4 dice, mas el justo por su fe vivirá. Y este versículo dice, mas el justo por la fe vivirá. Indicando Habacuc 2:4 que usted depende de su propia fe, no de la mía.
Yo vivo de mi propia fe, no de la suya. Yo tengo que manifestar mi propia fe. Usted no tiene que manifestar la fe por mí. Yo no manifiesto la fe por usted. Puede ser que nos prestemos fe en algún momento, como los 4 que subieron al paralítico allá al techo de la casa de Pedro en Capernaum. Se prestaron fe entre todos, pero es la fe de cada uno colocada. ¿Sí? No es que yo le doy a usted mi fe, no, eso es un préstamo, eso es como una vaca de fe. Hagamos vaca para sacar adelante este milagro rapidito. De lo contrario, se demora otro poquito, pero sale adelante. No hay problema. La fe nunca falla, la fe nunca fracasa. El fracasado soy yo, pero la fe nunca fracasa. Y si yo me lleno de fe, más que vencedor en Cristo Jesús, dice la Sagrada Escritura. Esta es la victoria que vence al mundo. ¿Cuál? La fe en el Hijo de Dios, dice la Escritura. O sea que yo solito, sin fe, soy un completo fracaso. Pero lleno de fe, pues soy un completo y un perfecto vencedor. Es lo que enseña la Sagrada Escritura. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe, para mí, y para fe, lo que yo comienzo a divulgar, como está escrito, más el justo por la fe vivir. Ahora su Biblia en Habacuc 2:4, por favor, y revisémoslo. Que sea tal cual. Me avisa cuando ya, por favor. Ya. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo, por su fe, vivirá. Y aquí volvemos a repetir que usted depende de Dios, pero depende de Dios a través de un vínculo, a través de una conexión. ¿Esa conexión cuál es? Ese vínculo cuál es? Eso usted ya lo sabe. Colóquelo ahí en el chat, por favor. Usted depende de Dios, pero a través de un vínculo. Si no está el vínculo, realmente no hay dependencia. ¿Sí? El poder de Dios fluye del Señor a mi vida, pero a través de un vínculo, a través de una conexión. Si no está el vínculo, si no está la conexión, no se puede. Ese vínculo o esa conexión se llama la fe. Uy, ya está en hebreo lo dicen, la emunah. O en griego, la pistis. Esa es la conexión. Señor, pero ¿qué pasa? Que es que no, la pregunta no se la hago yo a Dios. La pregunta me la hago a mí mismo. Porque el poder de Dios no cambia. Dice Malaquías 3:6, porque yo, Jehová, no cambio. La Biblia dice que Él es inmutable. La Biblia dice que en Él no hay mudanza ni sombra de variación. Lo cual quiere decir que el problema no yace en Dios. El problema está en mí. Exactamente en dónde, en mí. En la fe. En la fe. ¿Por qué nosotros no pudimos expulsar el demonio? Le preguntan los discípulos a Cristo. A ver qué responde Cristo. De pronto Cristo diga, ¿es que no es la voluntad de Dios que el demonio salga? ¿O es que el Espíritu Santo no tiene tanto poder para sacar un demonio? De ninguna manera, ni la una ni la otra. Recuerde usted que Dios quiere y Dios puede. Eso está claro en la Biblia. Entonces, ¿dónde está el problema? Muy bien, hermana Marta León. El Señor le dice a los discípulos, ustedes no pudieron expulsar al demonio por su poca fe. Siempre ahí está el problema. La poca fe. Por eso no podemos. Hay cosas que nos comienzan a quedar grandes. No porque no sea la voluntad de Dios y no porque Dios no pueda, sino porque mi fe no me alcanza. Y yo no he entendido que es que el vínculo o la conexión con el poder de Dios que está dentro del Evangelio es mi fe. El día que yo lo entienda y me concentre en hacer crecer mi fe, ese día las cosas van a cambiar. Santísimo Dios, te damos gracias. Eres bueno, Señor, benigno con nosotros. Eres Dios de poder y eres Dios de revelación. Te doy gracias, mi Dios, por habernos hablado en esta noche como nos has hablado, de esa manera clara. Gracias por el denuedo, gracias por la guianza de tu Espíritu, gracias por la dirección de tu Espíritu Santo, que ha estado presente desde la primera palabra, Señor Dios, que dijimos durante esta casi hora de reunión.
Te pido, Señor, por cada uno de mis hermanos y hermanas en Cristo, para que todos crezcamos, Señor Dios, en la fe en el Evangelio. Que todo lo divulguemos, que nos convirtamos, Señor Dios, en evangelistas, que nos convirtamos, Señor, en personas que hablemos la palabra de Dios, pero que la hablemos con ciencia, con conciencia, con sabiduría, con exactitud, Señor. Que por donde vayamos llevemos el Evangelio, no cuentos, no mitos, no leyendas, sino que hablemos el Evangelio, porque el poder está en el Evangelio. En ningún otro lado está el poder. Nosotros cargamos el poder dentro de nosotros mismos. Por eso somos vasijas de barro y tenemos este poder, este tesoro, Señor, que nosotros mismos desplazamos cuando nosotros nos desplazamos. Que no nos avergoncemos del Evangelio, que no nos apenemos del Evangelio, Señor, sino que por el contrario, mi Dios, podamos decir con el apóstol Pablo, porque yo no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, más el justo por la fe vivirá. Amén.